Cuando hablamos de los neurofilamentos es importante conocer un poco de lo que estamos hablando. Muchas veces hacemos una equivalencia a hablar de proteínas que salen de las neuronas, pero es importante darnos cuenta de que en esta enfermedad tenemos también problemas a la mielina y que en eso, si solamente tienes un proceso puramente que te quita la mielina, no vas a tener niveles elevados de estas proteínas. También tenemos que darnos cuenta de que tienes tres formas de esta proteína, del light, la intermediaria o medium o la heavy, y de que realmente estas nos miden diferentes cosas. El light parece más relacionado con inflamación, la heavy más con la discapacidad, y la verdad es que los niveles de las dos proteínas no están relacionadas entre sí. Cuando miras a los anticuerpos que necesitamos para mirar a esta proteína, tiene que ser un anticuerpo muy específico y por eso solamente realmente hay un anticuerpo que existe hoy en día que nos ayuda a separar el light de los otros dos anticuerpos. Y es parte de ello porque el coste de estas pruebas generalmente puede ser bastante alto. Lo que nos ha ayudado es la tecnología un poco para poder medir la concentración de estas proteínas en la sangre. En el cerebro las concentraciones son los más altos, pero en la sangre los niveles bajan casi a un 100, a un porcentaje solamente. Entonces, con esa tecnología nos ha ayudado y por eso es porque estamos empezando a medir estas proteínas que antiguamente lo teníamos que hacer solamente en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son los usos que podemos utilizar? Al principio, pues a lo mejor hablábamos de hacer diagnosis, pero la verdad es que cualquier cosa que produce daño, incluido la diabetes en los nervios periféricos, también producen niveles de esta proteína altos. Entonces, derrames cerebrales y todas estas cosas, pues no nos ayuda mucho. Entonces, por eso no hablaré mucho de ello. A lo mejor lo que sí nos puede ayudar un poco es ayudarnos en separar los brotes de los pseudobrotes, que es un tema muy difícil y que estamos teniendo bastantes problemas, especialmente con tratamientos de alta eficacia. La mayor parte de los síntomas que yo veo en la clínica de día a día no son brotes reales, son casi seguramente más pseudobrotes. Lesiones síntomas nuevas con infecciones de orina, recientemente en los últimos años con COVID y otro tipo de virus. Donde sí lo podemos utilizar es a lo mejor en mirar eficacia, en monitorizar a pacientes. Y en este sistema pues, nos ayuda un poco porque tenemos el control de tener el paciente antes y luego después y nos quita mucha de la variabilidad que tenemos dentro de esta proteína. También nos ayuda mucho a nivel global en hacer prognosis y hablaremos un poco de ello. Y luego también lo podemos utilizar para mirar, por ejemplo, el PML y saber de que a lo mejor no tenemos ese problema y lo podemos separar, porque los niveles también suben en otras enfermedades, incluidas esas infecciones. Es importante darnos cuenta de que hay varias cosas que influyen los niveles en la sangre, porque los niveles en la sangre solamente miden y reflejan el 50% de la variabilidad que tienes de los niveles en el CSF. Estas cambian mucho y tienes otros daños que te pueden producir, con la edad suben los niveles, el peso, tienes más sangre, te diluye los niveles, entonces esto te afecta otra vez los niveles de la sangre cuando estás haciendo comparaciones entre pacientes. Si te fijas en cualquiera de estas columnas por el porcentaje, ves que por la edad suben mucho los niveles. Empiezas con la fila de 30 años y lo vas subiendo a los 70 años, ves que los niveles suben casi un 2.5 en cantidad, de 21 a 49, por ejemplo, si miras al porcentaje de 80%. Entonces, tienes que variar los niveles dependiendo por la edad. También, según miras a formas progresivas, a formas recurrentes, ves de que los niveles son un poco más altos en la línea de Expand comparada con la línea de Freedoms and Transforms, aunque aún estés mirando a la misma edad. Nosotros hicimos un estudio donde miramos a pacientes que estaban cambiando de rituximab a ocrelizumab y cuando antes de cambiarse, estos eran todos pacientes estables, lo que estás mirando son los niveles subiendo con edad
lo que nos dimos cuenta es de que la mayor parte de los pacientes que tenían niveles más altos eran mayores, pero también eran la gente más pequeña, porque tiene menos sangre y concentran la sangre. Y esto te produce un poco un dilema, un poco una curiosidad a lo mejor de esta proteína como biomarcador. Gente más grande como yo, cuando recibes una dosis de ocrelizumab, recibo por kilo menos medicación. Entonces las células B vienen antes y son en los pacientes que tienen los niveles de células B presentes antes de la próxima infusión, los pacientes que tienen los niveles más bajos de NFL. No recomiendo ganar peso para arreglar el biomarcador. Entonces es la cuestión de tener que aprender a cómo corregir estos niveles. Y si miras, por ejemplo, la comparación del paciente 1 al 3, ves de que aunque el paciente 3 tenga niveles de 2 veces 0.5 más alto que el paciente 1, de que cuando lo corriges por todos estos factores, ese paciente realmente tiene un nivel más bajo. O sea que otra vez tienes que aprender a cómo utilizar la proteína. Cuando miras a qué nos dice, ves de que tiene mucha información y de que tiene correlaciones muy bonitas con todas estas cosas, pero cuando miras la columna a la derecha, ves de que te explica muy poquito de muchas cosas. Y cuando miras a las últimas dos filas, el número de lesiones de gadolinio o el volumen de lesiones de T2, te explica solamente el 10% de los cambios que vas a ver en esas métricas. Bueno, los tratamientos sí bajan los niveles de esta proteína, vemos que responden. Aquí vemos con los estudios de ocrelizumab en las formas recurrentes y en las formas progresivas. Y vemos de que ves más cambios más grandes en las formas recurrentes, principalmente porque los niveles son más altos cuando empiezas, después de tener brotes para empezar el tratamiento. Es interesante de que aún ves bajones en las formas progresivas. Pero si miras a los pacientes en ese estudio separados por esos que tienen lesiones con gadolinio y esas que no tienen las lesiones con gadolinio, ves de que los pacientes que tienen formas puras de progresión no activas realmente no tienen un cambio en este nivel de proteína, de que los cambios realmente están reflejando la inflamación en estos pacientes. O sea que para pacientes en formas progresivas, este a lo mejor no es el marcador que queremos utilizar. Y solamente para hablar un poco de ello, el biomarcador que sí a lo mejor nos interesa ahí es el GFAP, que es un marcador de astrocitos, que a lo mejor tiene mejor predicción para pacientes con formas progresivas. Cuando miramos a los tratamientos en estos pacientes, vemos dos cosas que podemos ver en estos pacientes aquí, que no llegan a tener niveles normales. Estos pacientes se mantienen un poco elevados aún. Cuando ves a las formas recurrentes se acercan un poquito más a ese nivel normal, en las formas progresivas no tanto. Y luego otra curiosidad de los biomarcadores. Ves de que la diferencia en el ópera es del 0 y del plasma para las formas progresivas en oratorio. El plasma está un poco más concentrado porque has quitado los factores que te ayudan a hacer coágulos en la sangre. Entonces ves que los números suben un poquito más en la plasma aún, que se ve reflejado aquí, entre más o menos un 10 a un 15%. O sea que es importante mandar el mismo líquido cuando lo estás mandando al laboratorio para mirar el biomarcador. Y eso no siempre pasa. Cuando estás mirando las dinámicas, qué rápido cambia este biomarcador, si lo comparamos con resonancias, vemos de que con el ocrelizumab el número de lesiones a 8 semanas han bajado casi ya a 0, pero nos lleva casi 2 años a conseguir que sigan bajando los niveles de esta proteína como biomarcador. Si lo miramos alrededor del cerebro, vemos de que aún después de 1 año los niveles siguen bajando. O sea que a lo mejor llega un poco tarda tiempo en llegar del tejido al CSF y luego salir de ahí a la sangre. Lo importante realmente es muy interesante siempre hablar de la población en general, pero es hablar un poco de qué hacemos con los pacientes cuando están enfrente de nosotros y cómo medimos esto.
si miramos a niveles de pacientes, vemos de que los niveles están por todos los lados, ¿no? De que ves a pacientes que pueden subir, a veces que mantienen estables y cosas de estas. Si miras al paciente número 1, ves de que hay una subida de esta proteína. Y lo curioso es de que la proteína en este caso no subió hasta un mes después de que tuvo la lesión en la resonancia. Y el problema un poco es de que ¿cuánto vas a hacer el cambio para medir esta proteína? Si lo haces cada 6 meses, que es frecuentemente cada cuánto vemos a nuestros pacientes, ves de que solamente a un punto de 6, donde lo podías mirar, vas a encontrar el nivel elevado. Entonces ves recomendaciones a veces donde la prueba esta la tienes que hacer cada 3 meses o algo así. Hay otros estudios que estamos aprendiendo mejor ahora, donde sí parece que los niveles van subiendo durante el mes anterior a tener una lesión de resonancia. Entonces, a lo mejor nos ayuda para mirarlo en pacientes que están empezando a tener síntomas, especialmente si lo pudiésemos mirar rápido. Antes, a lo mejor, si lleva, por ejemplo, tardas un mes o 2 en poder coger una resonancia. Entonces, te dan los resultados un poco más antes. Ahora, el problema es de que está al revés. La resonancia la podemos conseguir mucho más rápido que podemos mirar el nivel de esta proteína, que lo hace más difícil. Este fue el estudio que nos dijo un poco sobre esto de que los niveles van subiendo el mes anterior. Estos son los pacientes 10, que en la parte de arriba son los pacientes que tenían los niveles más bajos y los otros de abajo son los que tenían los niveles más altos. Y podéis ver pacientes, por ejemplo, en los niveles más altos, el número 4, el número 6, que no tienen lesiones nuevas en sus resonancias, pero que los niveles aún están altos. Y parte de este problema a lo mejor es de que no hicieron las correcciones adecuadas para poder mirar los niveles de esta proteína, y a lo mejor eran pacientes que eran más pequeños, tenían los niveles más altos, así que lo hace un poco más difícil. Si miras al paciente 2 y al paciente 10, ves las bandas en amarillo. Esos son pacientes que están teniendo brotes durante ese periodo y ves de que los niveles realmente no están cambiando durante esos brotes. Entonces, ¿cómo medirlo, cómo utilizarlo se hace un poco más difícil? Entonces podemos contestar de que sí, es un biomarcador que se puede medir, se puede usar clínicamente. A lo mejor sí hay situaciones donde nos puede ayudar a dar información que no podemos conseguir de otras maneras, pero cómo utilizarlo prácticamente en la clínica se hace un poco difícil. Y vamos a compararlo un poco con otros biomarcadores. Tienes un paciente de 22 años que viene con un diagnóstico nuevo de esclerosis múltiple. Y solamente si levantando los brazos, a ver quién pensaría que deberíamos de empezar a buscar tratamientos utilizando un mecanismo así de escalamiento. Estaban todos dormidos, o sea que perfecto. Segunda opción, utilizar eficacias de alta efectividad. Tenemos un par de votos, perfecto, muy bien. Dejé todo bien cortito para a lo mejor sacar la respuesta C. Alguien que piensa que necesitamos más información, tenemos un par de votos, bien. Es difícil decir que esa es la respuesta incorrecta, siempre necesitamos más información, ¿verdad? O la parte D, no tratar. Perfecto, no veo ninguna manos. O sea que esa es la única contesta completamente incorrecta. Las otras 3 las puedes defender muy bien. Pero vamos a hablar un poco sobre la eficacia de los tratamientos y qué tipo de información nos gustaría tener. Uno de los factores importantes, por ejemplo, que no pensamos muchas veces como biomarcador, es la edad. Pero podemos ver en unos estudios, este fue uno de los estudios que nosotros hicimos, de que a lo largo de la edad el número de brotes va bajando y baja muchísimo. Según lo vemos aquí, de pacientes de 10 años a los 80 años, el nivel de brotes casi baja en la mitad. Este fue el estudio donde sacamos este tipo de información. Y veremos en mi próxima charla un poco de que vengo de un centro donde utilizamos realmente casi todos los pacientes empiezan tratamientos de alta efectividad. Pero podéis ver de que en casi 1.200 pacientes, el número de pacientes que tienen brotes, que tuvieron lesiones nuevas en medicaciones como fingolimod, en Tecfidera,
donde hemos utilizado todos los pronósticos que sabemos que podemos utilizar y que nosotros utilizamos, tenían aún más actividad, tenían más brotes que los otros pacientes que empezaron tratamientos de alta efectividad. O sea que aunque sepamos los factores que contribuyen a estas cosas, aún estamos acertando incorrectamente en un porcentaje de pacientes, y depende en cómo lo quieras medir, pero por lo menos en el doble de pacientes que tienen actividad en comparado con pacientes que tienen tratamientos de alta efectividad. Entonces, esto se ve un poco así. Si utilizas un tratamiento de escalación, cuando comparas a lo largo de la edad de los pacientes, ves de que está como invertido a lo que pasa con el paciente, de que no tiene sentido, ¿no? Empiezas con tratamientos que tienen una probabilidad más alta de fallar y luego acabas en tratamientos de alta efectividad cuando el paciente ya no los necesita y empiezas a coger los riesgos de esos pacientes. Si empiezas con alta efectividad, el principio está muy bien, pero luego al final tienes el problema de que cuando empiezas a bajar, a quitar las medicaciones estas. Hablamos un poco del neurofilament para contestar esta pregunta, y si lo miramos en el estudio de Asclepios, que fue los estudios de fase 3, y luego de Alicios, que fue el estudio de extensión, podemos ver de que el grupo de pacientes que empezó el ofatumumab bajó bastante rápido en un año. Y luego en la segunda parte con Alicios, de que vemos de que esos pacientes que estaban en el control, en el grupo de control con teriflunomide, luego van bajando según se convierten al ofatumumab. Si separamos a los pacientes que tienen niveles altos a niveles bajos, podemos ver de que esos de que tienen los niveles más altos tuvieron unas reducciones mayores. O sea que los pacientes que tienen alta efectividad, los medicamentos de alta efectividad tienen un efecto mayor en pacientes que tienen más enfermedad, que tienen más destrucción. Y eso lo podemos ver así. O sea que nos puede ayudar un poco a hacer un pronóstico, a decir, mira, esto sí nos ayuda a decir que estos son los pacientes que realmente deberían de ir a este tipo de tratamiento. Si lo quieres mirar de otra manera, aquí podemos mirarlo con lesiones nuevas de T2, de que si lo miras a nivel de ofatumumab, bien por nivel alto o por nivel bajo, de que no estás detectando, de que no tienen lesiones. Ves, las lesiones están a 0.06, 0.09. O sea que si no quieres estar estimando, haciendo pronósticos, porque la verdad es que no lo hacemos muy bien, vemos de que no hace falta hacerlo en medicamentos de alta efectividad, porque funcionan tan bien de que te paran la enfermedad en pacientes con mucha enfermedad o esos que no tienen mucha enfermedad. Si lo miramos a resonancias, esta es la diferencia que vemos. Vimos diferencias grandes con las otras cosas, pero si lo miramos a nivel de resonancia, vemos de que los pacientes no tienen lesiones nuevas, de que estas medicaciones realmente paran la enfermedad, ¿no? Vemos el efecto que tienes con ofatumumab y luego los pacientes de teriflunomide según se van trasladando al ofatumumab, donde la enfermedad se aplasma. Y cuando miras a la parte B, había 10 lesiones en todos esos pacientes que empezaron de ofatumumab y se mantuvieron en ofatumumab. 10 lesiones a lo largo de 2 años, 2 años y medio. O sea, que no vemos actividad con este tipo de medicación de alta efectividad. O sea, una lesión por cada 100 resonancias que estábamos haciendo. Así que con esto, bueno, hacemos preguntas luego, pero muchas gracias por la invitación.